estamos. Ahora sí, ahora estamos en vivo. Live, ya. Por fin. Bueno, sí, por fin. Perdonen la demora. Perdonen la demora, pero a veces, bueno, no siempre uno tiene las facilidades, ¿no? para poder hacerlo y se caen. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Les damos la bienvenida a las personas que nos están viendo y me gustaría hacer una pequeña presentación de quiénes están aquí, por qué están aquí y cuál va a ser el itinerario de esta conversación, ¿no? En primer lugar, Patricia Muñoz, que es la primera defensora de la niñez en nuestro país. Ella fue fiscal mucho tiempo, trabajó en fiscalía, se especializó en abuso sexual, tiene un compromiso bastante amplio. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Me acuerdo que fue una de las primeras personas que llegó a la fundación a decirme, José, soy Patricia Muñoz, soy fiscal. Yo prácticamente no sabía lo que era un fiscal en esa época, ¿no? Pero para mí era una autoridad, ¿no? Y lo sigue siendo, ¿no? Y por favor, cuenta conmigo. Y fue maravilloso ese momento en la que sentí que había gente que nos creía, ¿no? Y que querían trabajar con nosotros, ¿no? Está la senadora Jimena Rincón. La Jimena nos conocemos también hace mucho tiempo. Me acuerdo cuando ella me llamó por teléfono una vez, el 10 de marzo del 1900, cáchate cómo se me dio del 2015, ¿no? Porque además era mi cumpleaños, cumplía 40 años ese día, y me invitó para ser parte de la Comisión contra la Corrupción, la Comisión Engel. En la noche, ¿no? Fue una cuestión bien impresionante. Algún día te voy a contar la historia completa, Jimena. Súper. Además, porque me dice, yo estaba en la clínica por un problema con mi hijo y todo, entonces me llama y me dice, oye, soy Jimena Rincón, en ese momento era la ministra, secretaria general de gobierno. De la presidencia. De presidencia. Entonces, yo, corto, pucha, estoy en esto, te puedo llamar más tarde, y me dice, llámame a la hora que sea. Digo, la embarrada debe ser bien grande, que dice como que ¿qué habré hecho para que me llame y me diga, llámame a la hora que sea, ¿no? Fue muy bonito eso. Y después ser parte de esa comisión fue la verdad que fue muy potente. Luego está Juan Pablo Hermosilla. Juan Pablo, miembro del directorio de la fundación, un gran penalista académico, experto en derechos humanos, en derechos de la niñez, en abuso sexual, ¿no? Lleva muchísimas querellas con nosotros, representándonos. Fue el gran artífice, ¿no? de nuestra estrategia, nos apoyó. Él nos hizo la estrategia comunicacional y penal jurídica para el caso Caradima, ¿no? Y fue muy claro y directo. Su estrategia comunicacional, nos dijo, es la verdad, ¿no? Esa es su fuerza, esa es la potencia que nos va a llevar a donde sea que nos lleve, ¿no? Para restituir lo que haya que restituir. Y la verdad es que fue maravilloso. Y el hecho de que esté aquí con nosotros hoy día, una persona que tiene ese nivel de conocimiento en derechos humanos, en derechos de la niñez, en Estado además, ¿no? En una persona que piensa la sociedad y el Estado y el poder desde el mundo del derecho penal, me parece que es un regalo enorme. Y luego está Jimmy, ¿no? Jimmy también es director de la Fundación para la Confianza, vicepresidente de la Fundación. Su compromiso por los derechos humanos, además su manera siempre genial de pensar la humanidad, de darle la vuelta a las cosas, ¿no? La verdad es que es un regalo. Además es médico, ha trabajado en el sistema público, en el sistema privado, es académico, ¿no? Las tiene todas, ¿no? Para pensar este nuevo sistema. Y hoy día, nada, que me gustaría, en primer lugar, dejarle la palabra un minuto a la senadora, a Jimena Rincón, porque además ella está hoy día presidiendo la Comisión de Infancia, ¿no? Infancia y Familia, que se llama, ¿no? Que ha llevado adelante los proyectos de ley de transformación del Sename. También está ahí también la ley de
de protección integral de los derechos de la niñez, descansando la ley, siendo reinventada, no sé, pero ahí me parece que es muy importante escucharla a ella, porque a partir de eso es que vamos a poder tener una buena conversación. Las personas que quieran también hacer preguntas, por el lado podemos ver cuáles son las preguntas y también podemos intentar responder a las que podamos, ¿no? Así que, senadora, le dejo la palabra un ratito para que nos cuenten qué estamos, cómo se viene la cosa y cuál cree usted que son los momentos más importantes o cómo podemos ir subrayando esta ley, ¿no? Gracias, José. Gracias por la invitación. La verdad es que vamos a tener que conversar sobre ese 10 de marzo y lo que hubo detrás de eso que no se supo. Y decirte que la verdad es que la historia parece que está destinada a que nos juntáramos. Años antes de ese 10 de marzo, junto a Jaime Quintana, a Patricio Walker y a Fulvio Rossi hemos presentado la ley para declarar imprescriptibles los delitos de abuso contra menores, que después de mucho caminar, finalmente es ley de la República, no como nos hubiese gustado que fuera, y nos tocó ahí con James muchas sesiones y muchas jornadas, y gracias al empuje de usted finalmente se hizo realidad. Bueno, y después el tema del paso de las Express, la comisión, ¿no es cierto?, contra la corrupción y todo lo que eso significó. Vamos a materia. Hoy día me toca presidir esta comisión desde el año pasado. En realidad debiera haber entregado la presidencia, pero los miembros de la comisión se opusieron y me mantengo ahí. Estamos en la fase final de la ley del servicio de protección de la infancia, de la niñez. Estamos en la comisión mixta y estamos en la comisión mixta porque nos coordinamos con los diputados para que ellos rechazaran varias materias que nos parecía que habían quedado imperfectas en el segundo trámite, que era el Senado, y que no habíamos logrado convencer al Ejecutivo de la necesidad de enfrentarlos. Todo el tema de fiscalización, todo el tema de subvenciones, todo el tema de responsabilidad de quienes manejan y se hacen cargo de los programas de los niños, niñas y adolescentes. Y en paralelo, y no está muy dormida, está la ley de garantías. Nosotros le pusimos como exigencia al Ejecutivo, y esto es algo que conversamos con la PATI, con la Asociación Nacional de Magistrados, nosotros le pusimos como requisito al Ejecutivo tramitar en conjunto. Nosotros habíamos pedido que se tramitara primero garantía y luego servicio, que nos parecía que era más lógico, lo conversamos muchas veces con Pati. Pero frente a la imposibilidad de lograr la convicción del Ejecutivo en esa materia, lo que hicimos fue ir tramitando en conjunto, en paralelo, ambas legislaciones. Y salió primero, por una semana, esto estábamos hablando de fines de enero, principios de febrero, salió la de el servicio, y la de garantía quedó prácticamente lista, está en la última de las revisiones con el Ejecutivo, y de hecho ya hoy día, después de que nuestros diputados le plantearan esto al Ejecutivo en la Constitución hoy día de la mixta, la próxima semana debiéramos sacar todos los flecos que quedan de esa normativa, y la subsiguiente ya despacharla de la comisión y que pase a Hacienda y Sala. O sea, estamos hablando de junio a más tardar, debiera también salir del Senado e irse a la Cámara, y probablemente, si es que no logramos consensuar todo, vamos a tener también una mixta, pero estamos hablando ya de meses. No ha sido fácil. No ha sido fácil porque, y yo supongo que ustedes han seguido en detalle esta discusión, desde la discusión en general de la ley de garantías hasta lo que ha sido el trabajo en comisión de la misma, hay mucho prejuicio respecto de conceptos, sin ir más lejos. En el otro día, cuando votamos en particular la ley del servicio, tuvimos que explicarle a uno de los colegas que una norma en particular no decía que se permitía que hubiera adopción de menores por familias de un solo sexo. Y la verdad es que uno ahí se da cuenta, ¿no es cierto?, de cuánto prejuicio hay, de cuántas murallas todavía es necesario derribar en nuestro país.
Pero la buena noticia es que estamos llegando, después de muchos años, al final del camino con estas dos legislaciones. Si van a ser perfectas o no, no van a ser perfectas. Y vamos a tener probablemente que ir exigiendo modificaciones y ajustes en el tiempo. El mismo informe que comentábamos con Patti por WhatsApp de Canal 13, el reportaje que vimos de Canal 13 con las copias de los informes, es algo que estuvo súper presente, yo no sé si ustedes lo recuerdan, en la discusión al inicio del gobierno del presidente Sebastián Piñera, gobierno 2, de las subvenciones y las exigencias que hicimos para que quienes tuvieran subvenciones, quienes tuvieran programas, tuvieran que cumplir ciertos estándares. Bueno, y lo decíamos justamente por este tipo de cosas. Y el tiempo al final, ¿no es cierto?, nos ha dado la razón, pese a que, a pesar de que hay una investigación, de que está en manos de la Fiscalía, de que está el Consejo de Defensa del Estado, en el servicio, en el CENAME, no se han hecho revisiones de carpetas con los más de 900 casos de informes adulterados o copiados en esa investigación. Pero bueno, es parte de, ¿no es cierto?, lo que estamos viviendo y exigiendo hoy día con la discusión del servicio, es parte de lo que va a ser la mixta. Hoy día ya adelantamos posiciones con el Ejecutivo y que vamos a tener presente el informe, Patti, el último que enviaste tú a Hacienda, y que además estamos enriqueciéndolo con el aporte de la Asociación Nacional de Magistrados, mañana con todo nuestro equipo de asesores, con los asesores de los senadores y diputados de gobierno, más el Ejecutivo. Eso es como el contexto en lo que nos encontramos. Excelente. Oigan, Patti, tú has sido bastante crítica de este proyecto de ley, de este nuevo sistema que está a punto de ser aprobado, ¿no? Y comenzar además la manera de generar los reglamentos. Sabemos que ahí hay detalles muy importantes, ¿no? Pero hay algunas críticas estructurales que tú has tenido y nos gustaría escucharla y comprenderla, ¿no? ¿Cuál es el origen de esta crítica? Y si tú pudieras explicarle a la gente y a nosotros también, ¿cuál crees tú que es el gran talón de Aquiles, si es que lo hay, comprendiéndolo, ¿no? Porque tú has seguido más al detalle este proyecto de ley, que a tu juicio crees tú que debería cambiar o ser diferente. Sí, bueno, la verdad es que nosotros desde que existe la institución, obviamente, y hemos tenido la posibilidad de participar en la discusión parlamentaria desde que se inició en la Cámara de Diputados, luego gracias a las invitaciones que nos formulara la senadora Rincón también en la comisión que ella presidía. Y el tema pasa porque yo creo que acá el Ejecutivo, estoy convencida, la verdad, el Ejecutivo perdió una gran oportunidad en términos de que lo que se votase fuese un proyecto que contuviera lineamientos estructurales distintos. Y cuando hablamos de estructura distinta, con ello, por cierto, no nos referimos solo a lo que involucra un cambio de nombre y un cambio de dependencia orgánica, porque efectivamente el servicio va a pasar de dependencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Eso es un cambio que es orgánico desde el punto de vista de la dependencia, que es comprensible por lo demás desde lo que busca en su objeto. Pero hay un tema que para nosotros es crucial y que tiene que ver con la comprensión de cómo el Estado, independiente de quién gobierne, debe hacerse responsable de la intervención y la atención directa de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables y vulnerados en sus derechos. Y ahí evidentemente hay una posición del Ejecutivo que persiste en mantener la delegación casi completa de esta intervención y de este accionar a través de organismos colaboradores por vía de un financiamiento que se mantiene en la lógica de la subvención. Más allá de que se aumente la subvención, sigue manteniendo la estructura de subvención. Y esa estructura de financiamiento ha sido criticado no solo por nosotros como Defensoría de la Niñez, todos los que estamos hoy día en esta instancia, que por cierto valoro y agradezco mucho. Sabemos que el Comité de los Derechos del Niño el año 2018, a propósito de la investigación que hizo contra Chile, fue tremendamente claro y contundente y categórico en referir que el Estado chileno lo que lleva haciendo con estos niños es entender el principio de subsidiariedad casi al extremo, a tal punto de comprenderlo desde una posición caritativa,
como si lo que hiciera y actuara en relación con estos niños tuviera que ver con favores que el Estado hace para que ellos se desarrollen al interior de estos lugares, en circunstancias que la obligación del Estado chileno desde el año 90 es asegurar el ejercicio efectivo de los derechos. Entonces, nosotros planteamos nuestra particular demanda en términos de la imposibilidad de hablar un cambio estructural cuando la estructura de financiamiento y orgánica de funcionamiento del servicio sigue manteniéndose. Y eso es una decisión que toma el Ejecutivo, es una posición en definitiva, ¿no es cierto? Y por lo tanto desde ahí tampoco podemos ahora, y esto también es importante que la gente lo sepa, ningún parlamentario de la comisión mixta puede hacer que esto varíe, porque no tiene mandato constitucional para decidir que el financiamiento se hace de otra manera, porque eso es iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces, caeríamos las inconstitucionalidades de las que nos acusan. Exactamente, y entrarían al listado ahí la senadora Rincón de los que más proyectos inconstitucionales presenta. Entonces, esa es una particular crítica. Y para nosotros es la fundamental, que tiene que ver con cómo el Estado se concibe a sí mismo como responsable exclusivo, directo y primero de el tratamiento, la intervención y el cuidado y protección de esos niños, niñas y adolescentes. Y luego tenemos una segunda crítica, que ya es asumiendo que el Ejecutivo no quiere cambiar esta estructura y asumiendo, por tanto, que quiere mantener la lógica de que en el porcentaje mayoritario sean organismos colaboradores los que ejecuten la intervención, que a nosotros nos parece que este proyecto no impide, tal como está redactado ahora. Entendemos que en la sesión de hoy día se manifestó el Ejecutivo con disposición para incorporar ciertas inclusiones que a nosotros nos parecen mínimas para asegurar esto, porque el proyecto hoy día no impide que organismos colaboradores que han provocado, permitido, tolerado, favorecido vulneraciones de derechos de niños que han estado bajo su cuidado y protección se puedan reacreditar y por tanto se mantengan al alero de este nuevo servicio. Entonces, esos son los dos focos particularmente críticos. El primero, más fundamental, comprenderán ustedes, porque implica una concepción distinta del rol del Estado en relación con estos niños, niñas y adolescentes. Y el segundo, ya derivado de si es que la decisión del gobierno de hoy día es que no se cambia la estructura, bueno, ¿qué pasa con las exigencias que se imponen y las prohibiciones que se imponen a quienes hoy día son responsables de cuidar a niños, niñas y adolescentes? Para que no sigamos en esta dinámica, y con esto termino, José, que yo creo que todos acá los que estamos hoy día en el webinar y probablemente la gente que nos está viendo está aburrido. Sale el caso dramático, irreparable de la muerte de la Lisette y todo el mundo públicamente diciendo que esto es inconcebible, que no puede ser, que no se puede repetir, que hasta cuándo, que somos responsables, pero han pasado 4 años y nos revientan la cara otro caso como el de Hualpén y volvemos todos con la misma historia de que esto es incomprensible, insostenible, intolerable. Entonces, lo que yo no quiero que pase es que después de aprobado este proyecto de ley tengamos otro caso más Hualpén, otro caso más Lisette, muchos casos que conocemos todos los que estamos acá en este webinar, y digamos, bueno, hay que cambiar de nuevo. Yo creo que el Ejecutivo perdió una oportunidad real para que el cambio sea estructural, y lo ha desaprovechado. Juan Pablo. Para complementar, José, antes de que hablen los demás, para complementar a lo que dice la Pati, las mixtas, como ustedes saben, discuten lo que es materia de controversia de ambas cámaras, sí o sí. Pero también ustedes saben que uno puede, en las mixtas, cuando hay acuerdo, introducir otros temas que no ha sido posible introducir en toda la discusión legislativa. Y yo creo que Pati apunta justamente a eso. Y en esa línea hay 4 temas que no son necesariamente parte de la discrepancia, pero que es el minuto clave de poder introducir en el debate, si es que se quiere hacer, ¿no es cierto?, este viraje, aunque sea tímido, y que tiene que ver con las inhabilidades para, primero, ejercer el cargo de director de servicio para todos quienes hayan sido representantes legales, directores, administradores, etcétera, de AOCAS durante el año de postulación, para poder separar, ¿no es cierto?, ciertas áreas. Segundo, para el director transitorio que este proyecto de ley contempla, que debe tener ciertas expertise
reconocidas en la gestión pública público-privada, digamos, de infancia. Tercero, el límite a los convenios de transferencia de información, y esto a raíz del famoso caso, ¿no es cierto?, de la ANI con el Sename, que no vamos a desarrollarlo porque lo conocemos. Y cuarto, la definición y requisitos para los programas de reparación para poder fijar estándares y requisitos con los que hay que hacer los informes a raíz del último caso previo al caso de Hualpén. Eso. Juan Pablo, ¿es posible pensar esto de una manera diferente? ¿Cuál es tu visión acá? De lo que decía Patricia, hay una ponerse más viejo. Yo cumplo 60 años este año, y por lo tanto a mí me tocó ver nacer el Sename y ver cómo era el sistema antes, y ver los primeros escándalos durante la época de Pinochet, el sistema de protección de menores. Y me voy a sentar no en el tema infraccional, porque es mucho más limpio el otro también, pero el que es grotesco es el tema del sistema de protección de menores. Y ya en la época de Pinochet habían estos escándalos: niñitos prostituidos, niñitos violados, niñitos suicidados, niñitos muertos. Y la reacción era igual. Y es muy interesante mirar que era cruzada. Incluso bajo dictadura, gente de derecha, desde luego la gente más progre, todo el mundo dice qué horror, qué terrible esto que pasó. Y uno ve estos ciclos que son casi rítmicos cada 2 años, desde hace, ¿no es cierto?, desde que partió el Sename en la década de los 80, hasta hoy día, esta cuestión rara, que a mí me ha llevado en lo académico y desde el punto de vista práctico a sostener una tesis bien radical sobre el tema. O somos completamente estúpidos y da lo mismo si el gobierno de derecha o de izquierda, porque aquí han pasado dictaduras, gobiernos democráticos de centro, gobiernos democráticos de izquierda, gobiernos democráticos de derecha, y el Sename sigue igual. Entonces, una posibilidad es que seamos francamente estúpidos, ¿no es cierto?, y que no somos capaces de estructurar un sistema de protección. Y el otro es que sencillamente el Sename sea una manifestación dolorosa de la verdadera cara del Estado chileno. No puedo dejar de juntar esto que estamos hablando con la situación del 18 de octubre en adelante. Yo creo que lo que sucede, para no latear más, voy a tirar la tesis nomás y me callo, digamos, pero creo que esto es el Estado chileno. El Estado chileno no ha cambiado estructuralmente desde su origen en el siglo XIX. Y si uno sigue la historia constitucional, va a ver que hay un uso retórico que empuja hacia una sociedad más de derechos, pero la verdad es que nunca el Estado chileno ha dejado de ser un Estado estructuralmente oligárquico, que no está al servicio de las personas ni de los niños, y por eso que es impermeable a la Convención de Derechos del Niño. Yo tengo acá la Convención de Derechos del Niño, que la he estudiado clases sobre ella, y me topo, la última vez hace un mes atrás, en que me topo con audiencias con jueces chilenos que no la han leído nunca. Entonces uno cita el artículo 19 y no saben de qué le estamos hablando. Y estoy hablando de un juez de la República, uno que era buena persona. ¿Qué es lo que sucede? Creo que, y por eso creo que es importante el 18 de octubre, y algunas lo plantean en el Congreso a propósito de este mismo tema, ¿no es cierto?, de cómo salir de este loop, de que no vamos a salir del loop, no entendamos cuál es la causa del problema. ¿Cómo puede ser que en gobiernos en dictadura, gobiernos de centro, de izquierda y de derecha, la identidad, la fenomenología en tu área, José, del Sename, sea la misma? Y persista la última querella que hemos presentado nosotros, ¿no es cierto?, en la Fundación, por abuso sexual y maltrato en el tratamiento desde hace 1 mes y medio atrás, José. ¿Te acuerdas de este jovencito de 14 años? Sí. Es recién. Y entonces yo creo que es la cara real, sin maquillajes, del Estado chileno. Y desde ese punto de vista, yo tengo la impresión que mientras no gire el Estado completo, hace una sociedad de derechos, a un Estado que está de verdad al servicio, y miren la frase que voy a usar en lo jurídico, que está al servicio de las personas, y por lo tanto en primer lugar de los niños, y no al servicio de sí mismo. Ya no voy a meter en lo que es el funcionalismo como teoría de concepción del Estado, pero el Estado está al servicio de sí mismo. Yo les aseguro que parte importante del personal del Sename
de las instituciones privadas y de los funcionarios públicos no han estudiado ni logran entender que la Convención Internacional de Derechos del Niño no es una recomendación, establece obligaciones para el Estado chileno, que las incumple periódicamente. Ustedes saben, porque conocen la convención y saben que hay una norma expresa sobre la privacidad de los menores. ¿Que actuó de mala fe la ANI? No tenía ni idea que existía la Convención de Derechos del Niño, ni sabían que había una norma especial sobre, y el Ministerio de Justicia tampoco. Entonces, el problema es que el Sename tampoco. Y el Sename tampoco. Entonces, lo que quiero decir es que yo planteo una cosa cruda. Este no es un problema técnico de cuál es el mejor modelo. Esto es un problema estructural del Estado. Y estamos, a propósito de lo que decía Patricia, estamos topándonos con este Estado que tiene del ADN el modelo liberal todavía del Estado subsidiario. ¿Para qué lo voy a hacer yo si puedo hacer competir a las sociedades intermedias? Como hablaba el texto original de la Constitución, a las sociedades intermedias para que ellas presten el servicio con infracción flagrante de la Convención de Derechos del Niño, que establece, obligaciones que no son delegables de parte del Estado. Entonces, yo solo planteo, para terminar, José, de que aquí esto es el Estado. Y mientras no reestructuremos el Estado del Sename, lo vamos a cambiar y vamos a hacer, ¿no es cierto?, el viejo cliché de cambiar todo para que, ¿no es cierto?, del gato pardo, para cambiar todo para que todo siga igual. Porque esto no es un problema de intencionalidad del funcionario, no es ni siquiera un tema de financiamiento, este no es un tema de que tengamos un tipo capacitado a cargo, es el Estado. Mientras los jueces chilenos de familia, mientras los jueces de garantía en materia penal, investigando abusos sexuales de menores, por ejemplo, no conozcan no internalizan, y aquí sí que termino, que esta convención es una convención de derechos humanos. Sí, nadie ha leído tampoco el preámbulo. En el preámbulo la convención dice lo obvio, esto viene de, al que le interese la historia, esto viene de Eleanor Roosevelt. Cuando desarrollan la Declaración Universal de Derechos Humanos entre el año 45 y el año 48, la comisión que ella preside, ella detecta que hay dos sectores particularmente vulnerables de la humanidad: las mujeres y los niños. Se da cuenta que no hay tiempo para esto, pero dice, vamos a necesitar una especie de Declaración Universal de Derechos del Niño. ¿Qué es esta convención? Esto es lo básico. Esto no es una convención sobre derechos sociales y políticos, es previo a eso. Y no es tratada acordemente. Y por lo tanto yo creo que todo esto es un sistema que se retroalimenta, en que reclamamos todos, como decía Patricia, estamos todos de acuerdo, derecha e izquierda, todos de acuerdo en el tema, hacemos cambios periódicamente y todo sigue igual. Entonces yo creo que la forma final de enfrentar el tema es reconocer que el Estado no está al servicio de las personas. Y que mientras no estructure, mira la palabra obvia, no hagamos un nuevo contrato social que cambie la estructura del Estado y deje de satisfacerse a sí mismo el Estado desde el punto de vista funcional y oligárquico, y sea un Estado que de verdad estructuralmente en su ADN está al servicio de las personas, no solo retóricamente al estilo del artículo primero actual. Esto no va a cambiar. Ya ahora me quedo callado. Jimmy, James, Hamilton, tu mirada siempre es innovadora, aparte de la parte de aguda, es innovadora porque además tenés la capacidad de mirar a veces desde dentro y desde fuera, como buen cirujano. Y me encantaría conocer tu opinión, ¿no? Lo primero, le voy a compartir con ustedes mi sentimiento. Mi sentimiento es de una pesadumbre. Yo no sabía por qué hoy día estaba tan ansioso y angustiado por este webinar. Y es porque el tema me angustia profundamente. Yo creo que el niño interno que todos tenemos, el mío por lo menos, viendo que hay hermanos que el Sename separa, que hay niños que son separados de su familia por pobreza, que hay personas que son papás y mamás que legislan porque tienen que legislar sobre este tema y sobre lo mismo, tratando de poner un poquito de mejora. Me produce el caso de la Lisette y la cantidad de niños suicidados, niños que estaban solitos, niños que se han suicidado con los cordones de los zapatos,
¿Cómo será la angustia y la soledad, el terror de esos niños que prefirieron la muerte? Los niños no se suicidan estadísticamente, no es normal. Viene quizás en la adolescencia, aparecen patologías y cosas, pero que un niño se suicide es una cosa demasiado violenta. Entonces, lo primero que te quiero compartir es que esto me produce náusea. Náusea, me enferma. Y me enferma porque acá hay una cosa que es súper básica, y es que claramente los niños no son sujetos de derecho en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque el niño no puede generar un levantamiento social. El niño no tiene el poder de patalear. O sea, es la máxima asimetría de poder. Y porque esta sociedad y nosotros somos unos abusadores. ¿Y qué ocurre? Que el niño está en desarrollo. El niño está en crecimiento, ni siquiera tiene las capacidades. Está tan indefenso que lo que estamos discutiendo siquiera es una locura, porque nosotros no estamos preocupados, o sea, estamos, pero la sociedad y el Estado no está al servicio, y voy a agregar algo que dijo Juan Pablo, al servicio de los más desamparados y débiles. Esa es la prioridad, desamparados, débiles e inequidad, porque ellos no tienen cómo defenderse. Para eso existe el Estado, por lo menos en el sentido democrático. No es para otra cosa. El Estado no es para engolfarse. El Estado no es para ser el bastión de control de masas de los oligarcas, de los magnates. El Estado tiene que reconocer que los niños los ancianos y las mujeres están en una situación de alta precariedad. Ahora, la pregunta es súper fácil, y se lo pregunto a todos ustedes que son papá y mamá. ¿Es lo que ustedes quisieran para sus hijos? Este trato, o sea, tenemos un Estado que no es capaz de ser ni papá ni mamá en el sentido del desamparo. Tenemos un Estado que es perverso. Con respecto a los niños y la infancia es perverso, porque anda preocupado cómo administrarlo. El puro concepto de subvencionar o de entregarle a otros la responsabilidad es muy burdo, cuando es su primera prioridad. Entonces, el problema profundo del tema del Sename no está en toda la cosa administrativa. Todo se ordena si se prioriza la felicidad y el desarrollo de los niños. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Yo quiero que mis hijos sean felices. Quiero que sean autónomos, quiero que sean libres y quiero que se puedan desarrollar. Eso es el Sename. Felicidad, autonomía, desarrollo, libertad. Si nosotros nos guiamos por esos principios fundamentales, todo se ordena. El país se ordena. Porque además estamos hablando del futuro. ¿Y saben dónde el único lugar donde le duele en realidad al país? Le duele porque el 70% de los crímenes con violencia se generan en personas que han pasado por el Sename. Ahí es donde le duele, porque les asusta. Si la gente o el Estado no se asusta, no reacciona. Entonces ese es el momento en que duele, por el temor. Entonces, ordenemos las prioridades y cómo en una comisión multidisciplinaria, gobiernos egoístas, ciegos, de poca inteligencia, me refiero a todos los que mencionó Juan Pablo, estamos todos en una posición de que somos fantásticos, una soberbia el chileno, terrible. Necesitamos equipos multidisciplinarios, no psicólogos ni psicólogas, ellas son súper importantes. Necesitamos, educadores, artistas, economistas, psicólogos, sociólogas. Necesitamos gente de terapias alternativas. Necesitamos un mundo completo de personas que puedan configurar cuál va a ser la manera de poder darle felicidad a estos niños desamparados, de que tengan autonomía, desarrollo y libertad.
Esas son las preguntas. Finalmente, en este momento lo que se está hablando, todo es inconstitucional, porque estamos tratando de dar garantías a algo que la tiene per se, que es la vida, el desarrollo y la salud de los niños. Entonces, el puro hecho de estar tratando de armar este cuento, porque es una martingala de negocio, porque lo que se hace con la plata del Sename es negociar con la vida de los niños, ese es el negocio, finalmente es lucro. El 90% de las instituciones son fuera del Estado, que lucran de eso, no lo hacen de buena voluntad. Y hace un tiempo atrás, un gran porcentaje estaba en manos de la Iglesia, que también lucraba con eso. Entonces, esto requiere una concepción completamente a la raíz. El niño es sujeto de derecho, y el niño vulnerado, débil, necesita equidad. Esa equidad es emparejar su cancha. Desarrollo, autonomía, felicidad, libertad. Aquí José, solo si me permites, respecto a lo que dice Jimmy, que cuando dice que les causa dolor y les asusta por el tema de que han pasado por el Senami y se vinculan con delincuencia, yo agregaría que además de haberlos abandonado durante toda su primera infancia, de no responderles como debe en razón de su deber el Estado, luego los criminaliza y los estigmatiza. Entonces, el daño es permanente y brutal, ¿no? Creo que el convenio ANI-Sename lo refleja de una manera muy, muy profunda. Eso quería como agregar a ese tema. Si pudiéramos, yo sé que estamos en la realidad, como tratando de manejar la billetera, la chauchera y todo, ¿no? Y jugando en una cancha pequeñita dentro de lo que la actual Constitución nos permite. Pero si pudiéramos soñar, ¿no? Si pudiéramos soñar en verdad cómo debiera ser un sistema de protección especial de la niñez en nuestro país, cómo debiera ser dentro de lo que nosotros podemos y debemos hacer. Jimena, ¿cómo crees tú? Oye, a ver, yo tiendo a compartir todo lo que se ha dicho. Y la pregunta, cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones donde, claro, es cierto lo que dice Jimmy, todo es inconstitucional, pero la pregunta es, y voy a irme a la cruda realidad, cuando te enfrentas a esta situación tienes dos caminos. No avanzar o avanzar tratando de romper barreras. Si tú me preguntas a mí, José, cuál es o cómo me imagino yo esto, partiría por decir que lo primero que debiera hacer el Estado, que es el responsable de estos niños vulnerados y vulnerables, o vulnerables y vulnerados, es evitar a toda costa la separación de la familia. O sea, esa debiera ser la primera obligación del Estado. Y los casos, la Pati me ha escuchado tantas veces, ¿no? Los casos que uno puede dar como ejemplo de esta vulneración que el Estado hace de los niños y sus familias de norte a sur es para llorar. O sea, yo siempre relato, y lo dije en la sala cuando aprobábamos este proyecto en el segundo trámite, el caso de Chiloé, de una mamá que es acusada por el servicio de maltratar a sus hijos, de ser alcohólica y drogadicta, y la separan de sus hijos de 12, no me puedo equivocar en los años, 12, 8, 6, 2 años, la separan de sus hijos. Y el informe del hospital que consta en el expediente dice que no hay maltrato y no hay ningún examen que acredite que ella es drogadicta o alcohólica. Esa madre que pierde a sus hijos, una de ellas está en adopción, termina el curso de secretaría, es funcionaria de una municipalidad en Chiloé y hasta el día de hoy no puede ver a sus hijos. O sea, si tú me preguntas, José, ¿cómo me imagino esto? Con un Estado que tiende a proteger y dar las herramientas y apoyar a la familia. Y si no es la familia directa, es la familia extendida.
Y si no es la familia extendida, entonces es una familia sustituta. Pero es aberrante pensar en cómo hoy día se saca a los niños de su entorno más cercano y se les entrega a una institución, directa o indirecta, porque aquí el pecado no es solamente que existan colaboradores, como se llaman, sino que también existan instituciones oficiales cuando esos niños podrían no estar en instituciones oficiales. Es posible. Y no eso como el primer gran paradigma. ¿Cómo hacemos para apoyar a las familias desde lo público para que puedan estar con sus hijos, para enseñarles, para acompañarlas, para asesorarlas? Y esa primera discusión también ha costado darla en el seno de la comisión. Es posible, Pati, es posible pensar, como lo decía Juan Pablo, una institucionalidad de protección especial de la niñez que esté 100% a cargo del Estado. Yo creo que si el Estado trabajara y se concentrara en modificar su estructura, comparto plenamente lo que ha dicho Juan Pablo y James, realmente, y también lo que plantea Jimena. Entonces, que tú te planteas una visión desde el Estado, que pone el énfasis y el centro en el valor de la persona, en el valor del ser humano, y que por tanto desarrolla todas sus acciones, no desde la retórica, sino que desde el ejercicio real de acciones concretas, en favor de lo que ese desarrollo personal involucra, tú lo que tendrías es una muy poca necesidad de recurrir a residencias o a instancias de protección, porque estarías abordando debidamente lo que tiene que ver con el desarrollo inicial de las personas en el país, y eso te permitiría o evitaría que tú necesitaras de un sistema proteccional. Pero acá lo que vemos es que, por ejemplo, y creo que es relevante poner este tema sobre la mesa, en Chile se creó la Defensoría de la Niñez, pero también se creó la Subsecretaría de la Niñez. Y la Subsecretaría de la Niñez tiene por finalidad prevenir las vulneraciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes, para que ojalá llegue el día en que la Defensoría de la Niñez no se necesite, porque estamos haciendo bien la pega en términos de que los niños no están siendo maltratados. Pero tú no sacas nada de crear un servicio, de generar burocracia en términos de la estructura de un servicio, si tú no concibes desde el centro de la generación de la política pública, en el diseño, en la implementación y en la evaluación, precisamente poner en el foco y permitir la participación de quienes son directamente afectados o beneficiados por esa política pública. Entonces, yo creo que acá este tema es súper profundo y por eso yo, cuando salió la aprobación del proyecto, la Jimena lo sabe, yo de verdad estuve muy, muy afectada, porque ¿sabes qué me pasa? Que yo siento que, y vuelvo al punto de perder la oportunidad de sentarnos en esto con una transversalidad mucho mayor, decir cómo logramos que los niños, niñas y adolescentes estén en el centro realmente. Tenemos, por ejemplo, una constitución que no los ve, que no los reconoce, y que eso ha promovido que en la sociedad tampoco les veamos ni les reconozcamos. Y pongo por oposición una constitución como la colombiana, por ejemplo, que a mí me gusta en términos de lo que describe, no conozco la realidad, no he vivido nunca en ese país, solo lo voy a plantear desde lo que señala, donde dice, en este país los niños, niñas y adolescentes tendrán prioridad para todas las definiciones que el Estado haga. Porque efectivamente los pone en un escenario que es distinto y que requiere de una intervención distinta. Pero esto es una concepción del Estado y de la estructura que éste debe tener, desde lo más fundamental. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿yo creo que el Estado debiera hacerse cargo de esto? Sí, debiera hacerse cargo porque es el exclusivo, directo y primer responsable. Pero también debe hacerse cargo de que ojalá ningún niño sea separado de su familia y de que ningún niño necesite de un sistema proteccional. Y eso le es ineludible, no en una nueva constitución, le es ineludible hoy día, desde el año 90, y hoy día particularmente a través de una institución específica que fue creada para esos fines. Entonces, si hay algo en lo que el Estado tiene que funcionar es en este ámbito. Pero eso pasa por la parte inicial de poner en el centro al ser humano. Niños, niñas y adolescentes son seres humanos, Pati, y sus derechos son obligados. Pati, sí. ¿Puedo hacer
una interrupción, cuando discutimos la imprescriptibilidad, y ahí James se tiene que acordar, nosotros tratamos de que la convención fuera parte de la discusión de la inconstitucionalidad que se generó en torno al debate. Juan Pablo asiente. Así es. Fue imposible, porque lamentablemente, sorry Juan Pablo, los penalistas en general y mis colegas en general no entienden que la convención es parte de la norma positiva de nuestro país. Así y si no logramos que entiendan eso, la verdad es que es súper difícil avanzar en este punto y en otros tantos. Recuerden, a propósito del tema, Jimmy, es cortito lo mío nomás, pero recuerden que tenemos una norma expresa en el artículo 5º, inciso 2 de esta porquería de constitución que tenemos. Así de todo dice que hay un límite a la soberanía del Estado en los tratados en materia de... Y nunca lo recoge. No hay invención dogmática de uno. Juan Pablo, nunca se recoge. Y el TC nunca lo recoge. Nunca. James. Oye, yo, perdonen que interrumpa, lo que nos pasa, y voy a hacer un paralelismo con lo que está proponiendo hoy el Estado a través del ministro de Hacienda, de esto de hacer una foja cero de los presupuestos de los diferentes estamentos. ¿Qué ocurre? Que cada vez que se están proponiendo este tipo de nuevos acuerdos, con los mismos ingredientes para cocinar, que tiene pollo, tiene papa, tiene cebolla, vamos a seguir haciendo cazuela de pollo. Entonces, es súper importante que nosotros vivamos y desarrollemos algo con la participación de todos. Porque llega el ministro de Hacienda y dice, vamos a partir foja cero. Y el problema es que lo que hace él es la política del shock, lo que se llama el shock neoliberal, que lo que está haciendo es metiendo cosas que tienen que ser muy discutidas, las está metiendo porque la gente está en shock de COVID. Es muy, muy desleal, aunque sea muy buena idea, es muy desleal meter cosas tan importantes como esa en un momento en el cual la gente está en otra. Pero ¿por qué pasa todo esto? Y acá les quiero dejar un planteamiento, porque nosotros pensamos en un país a 4 meses, ni siquiera a un mes, no, a una semana. Nosotros, chilenos, no pensamos en un país a 15, 20 años. Por eso que lo tenemos hecho trizas con el agua, trizas en nuestra naturaleza. Porque curiosamente, tampoco pensamos en nuestros hijos. Estamos acostumbrados a consumir y a consumirnos y pensamos en el hoy. Pero no estamos pensando en una planificación de un Estado a 20, 30 años, donde podamos ver niños sonriendo. Porque la mejor inversión y la mejor economía de un país es la inversión en sus niños. Claro, es lenta, es a largo plazo, y ese ahorro de plata y de todo no lo vamos a ver de aquí a 15 años, ¿no es cierto? O 20. Pero esa es la manera de un Estado que se maneje por estadistas, por gente que vela no solo por el presente, sino que por el futuro del país. Y nosotros necesitamos tener una visión urgente, porque hay una urgencia de esos niños, que yo estoy de acuerdo con la Jimena, que hay que introducir cambios ya para que se trate de no separar a los niños, ni tampoco a los hermanos, pero necesitamos iniciar un proceso que es contra la pared. Jimena, perdona que yo sea así, pero con el José Juan Pablo nos pegamos contra una pared y la demolimos. Demolimos la pared del abuso eclesiástico en Chile. Sigue habiendo, pero ellos ya no son un referente. No está conversando acá un cura con nosotros, que sería lo clásico, o un Benito Aranda, ¿no es cierto? O algún otro gallo de los jesuitas. No. Por eso te digo que estamos nosotros de manera impensable, hicimos algo impensable y somos personas impensables, insignificantes, pero se puede. ¿Por qué? Como dijo Juan Pablo, con la verdad y con una visión de futuro. Nosotros vamos hacia este objetivo, no importa cuánto nos demoremos. Ese es lo que nos tiene que llevar. Pero para eso necesitamos que estén convencidos nuestros legisladores. Necesitamos que los legisladores digan, viejito, aquí, ¿sabéis que los niños, todos tenemos hijos? Todos sabemos lo que es la infancia, o casi todo, ¿no es cierto? Pero sabemos lo que es la infancia. Entonces, eso es un proyecto nación.
un proyecto mundo, no solo nación. Fíjense que nosotros igual hicimos una pequeña oleada, una pequeña vibración al resto del mundo y de la Iglesia Católica en el resto del mundo. Entonces, también lo que hicimos, que también fue producto de una nación que nos apoyó, generó un cambio mundial. Nosotros tenemos que generar procesos que sea como, somos el país de los terremotos. Bueno, terremoteemos el mundo en eso. Llevémosle la vibración de esto. Pero para eso tenemos que ser innovadores y trabajar por estos bienes superiores, como dice, me encanta lo que dice la Patti, ¿no es cierto? El bien mayor. Pero no es un bien mayor porque per se solamente. Hay que pensar que también para los economistas y los Chicago Boys y neoliberales hay que explicarles, no sean tontones, nos conviene económicamente, es el mejor negocio, no sean pelotudos. Juan Pablo. Sí, no, cortito a propósito, me dejaste dado vuelta con el tema de imaginar cómo a uno le gustaría que fuera y salir de la crítica. Imagínate que triunfáramos con el 18 de octubre, imagínate que Chile dejara de ser un sistema disciplinario vertical, imagínate que fuéramos más horizontales, que el poder no estuviera concentrado en el centro y arriba y lo bajáramos y lo tiráramos hacia los lados, al estilo suizo, al estilo de muchos condados en Estados Unidos y Canadá. Imagínate que las comunidades se hicieran cargo de los niños, pero las comunidades en tanto estado. Entonces, no es el Sename solamente. El Sename mejor supervisa o una nueva autoridad. Imagínate que hay centros que se encargan de la protección de menores y de la prevención también a nivel local, porque tienes empoderada a la comunidad. Y vuelves a lo que era nuestra historia. ¿Por qué hemos sobrevivido como especie si lo que estamos haciendo es antinatural? Porque en las tribus antiguas, en las comunidades antiguas, moría una pareja, quedaba un niño solo y se hacía cargo de la comunidad. Y entonces el Estado, fíjense lo que hace ahora, un niño que a veces viene sin apego, lo desarraiga completamente de su sector. Lo cambia de ciudad a veces, lo manda en adopción a otro lado, lo cambia de un nivel social a otro. Cuando lo que tiene que hacer el Estado, si tú no tuvieras la versión vertical y tienes esta visión más horizontal suiza, lo que tendrías que hacer tú es reforzarle sus vínculos de arraigo en la zona donde se crió. Y por lo tanto, preocuparte, no solo en lo preventivo, sino en lo posterior, de que aquí tú no solo nunca lo desarraigues, sino que la comunidad esté preparada para recibir a los niños de esta propia comunidad en Puente Alto, en Vitacura, en un pueblo del Altiplano, en Chiloé, para acoger a los niños que necesiten apoyo. Y nunca lo desarraiga, pero la comunidad está preparada de antes. ¿Y cómo está preparada? Porque la tienes empoderada a la comunidad con el poder local. Entonces, el sistema está todo mal, porque ¿cómo nos va a dañar? Si lo que hace, y por eso que sería útil, José, que aquí, en vez de hablar algunos, sobre todo en mi caso, que soy hiper privilegiado por todos lados, y que tengo comprensiones intelectuales y profesionales sobre el tema, pero que escucháramos a gente que ha vivido el tema, ¿no es cierto? Gente que ha pasado por el Sename, porque sospecho que una de las cosas que van a decir es que les gustaría que en vez de que haya desarraigo y desapego, el apego secundario que tiene la comunidad sea reforzado cuando desaparece el apego primario. Y eso es una cuestión fácil, de eso no requiere presupuesto, lo que requiere es mirar, como dice la Patti, que ese es un niño que tiene derechos, que es una persona, y que mientras más lo desarrollas, más lo dañan. Ahora me encantaría dejar, muchas gracias Juan Pablo, gracias a todos, y me gustaría abrir espacio a algunas preguntas que están haciendo las personas a través del Facebook, ¿no? Algunas son un poco largas, así que invito a las personas que si pueden hacer preguntas cortitas a través de los comentarios, y recoger algunos comentarios que he ido leyendo. Algunos tienen que ver con el miedo que existe del concepto de familia que tiene el Estado o que tenemos nosotros a veces en nuestro imaginario cuando decimos que los niños no deben ser desarraigados de su familia, ¿no? Sí, quizás Jimena, que planteó el problema principalmente, ¿cómo ves tú el concepto de familia o el imaginario de familia que tenemos cuando decimos que no tenemos que separarlos de ellos y para que entren en otro régimen? Es que, ¿sabes, José, qué me pasa? Estaba mirando los comentarios, no había abierto el chat. Lo que me pasa es que
esto es más básico que el tema de concepto de familia, porque ni siquiera existe la posibilidad de que nos planteemos, o que se planteen quienes tienen hoy día la manija en lo legislativo, de que un niño, una niña, requiere afecto y cuidado personalizado. Y eso no lo va a encontrar en un hogar, en una residencia. Entonces, cuando uno mira que la facilidad con la que se quita a un niño de su abuela, de su tía, del hermano mayor, y se le saca porque se le va a cuidar, actuando en una lógica que de verdad me cuesta entender, porque este deber ineludible del Estado de asumir la responsabilidad de estos niños, niñas y adolescentes vulnerados o vulnerables, la toman con esta lógica de sacarlo y llevarlo a una institución, es no entender lo que decía Juan Pablo o James respecto de lo que ese niño, niña o adolescente requiere. Entonces, más que el concepto de familia, ¿qué es lo que es una familia? Puede ser una persona, pueden ser dos, es un núcleo de afecto y de protección. Y me gustaba esta lógica de Juan Pablo de empoderar a la comunidad, pero para poder empoderar a la comunidad tú tienes que dar las herramientas, la competencia. Y aquí, y lo digo por varios comentarios que hay ahí en el chat, no se trata de que uno critique a quienes están a cargo de las instituciones, pero convengamos que un niño, una niña, siempre va a estar mejor en una comunidad cercana que en una institución, siempre. Y no porque la comunidad, la institución lo haga mal o bien, sino que porque es imposible que le entregue el afecto, el apego, el cariño, el cuidado que le van a dar en un hogar, llámese de familia, cualquiera sea la composición de esta. Entonces, claro, uno lucha hoy día, y se los digo por mis conversaciones con los colegas, con el temor de cuál es la familia, porque se les aparecen las familias homosexuales como algo nefasto, y la verdad es que los abusos no se dan necesariamente en una familia homosexual, se dan en una familia heterosexual. Entonces, ¿cómo hacer para entender que el niño y la niña requiere de afecto, de apego? Y ahí lo que dice Juan Pablo me gusta, cómo desarrollamos esta comunidad que cuando un niño está en una situación crítica porque pierde a sus padres, por cualquiera sea la razón, la comunidad lo socorre, lo acoge y no lo sacamos de ahí, porque cuando lo sacamos de ahí pierde y pierde mucho. Ahí hay una pregunta de Paulina Fernández que dice: discrepo totalmente que el Estado no pueda trabajar en este ámbito con organismos de la sociedad civil, como existe en todos los países. Ese no es el problema. También hay varias preguntas por este estilo, ¿no? Que algunos dicen cuál sería el modelo alternativo a la subvención o a las licitaciones en esta lógica público-privada, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la Pauli parte de un error. Todos convinimos en la comisión, todos, y me gustaría que Paulina pueda rebatir aquello, que primero la familia, después la familia extendida, después, en último caso, una institución. Cuando ya no queda otra herramienta. Pero, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Que lo primero que se hace es sacar al niño y llevarlo a una institución. O sea, todo al revés. Oye, un comentario sobre eso, perdón, puedo, Paulina tiene, o sea, claramente es incumbente, pues si ella pertenece a un organismo colaborador, entonces me parece que su planteamiento evidentemente tiene que ver con proteger lo que ellos llevan haciendo. Entonces. Sí, oye, pero yo quisiera hacer un comentario, ¿ah? Yo creo que estamos mal, porque, Paulina, es bien importante que tú sepas que en Europa y en otros países el incentivo de las comunidades y la familia está porque ellos reciben los aportes, no las organizaciones. El problema es que aquí el 96% de los niños está institucionalizado fuera. Entonces tienen un incentivo perverso. Si acá el incentivo fuera a las familias y yo hubiera una buena asistencia social que fuera a ver a las comunidades y a las familias para ver qué es lo que necesitan para que esos niños estén bien, que además tengan educación garantizada
y que haya así como hubo para la gente que retornó y se le violaron los derechos humanos en Chile, un carnet especial que les dio facilidad, ¿por qué no se le hace un carnet especial a los niños? Para que puedan ir al colegio, pueden ser atendidos en los hospitales por los pediatras. ¿Qué nos pasa? Así que hay gente que tiene carnet especial. Me parece el después, pero los primeros que tienen que tener carnet especial son los que se les ha violado permanentemente sus derechos como los niños. Entonces necesitamos que la plata se vaya a donde se va a hacer más eficiente, que es en el círculo social de esos niños, primario, secundario. Lo que dice Juan Pablo es totalmente cierto. Como dice por ahí un dicho, para abusar a alguien sexualmente se requiere una comunidad, y también se requiere una comunidad para protegerla. Si la mujer que va por ahí le agarran el poto delante de toda la gente y nadie hace nada, bueno, ¿cómo la vamos a proteger siendo así brutal? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejémonos de organismos, estados subsidiarios, esos negocios. Estamos como Bush y Trump, que llegan al ejército y ahora tienen el 50% del ejército con organismos externos. Todo es externo, todos son negocios, todo es maquiavélico, porque va por el lucro, no va en la persona. Acá lo que el Estado tiene que ir a cuidar y donde tiene que llevar los ingresos es a mejorar las condiciones sociales de las familias. Porque esa niña, esa señora que supuestamente era alcohólica, drogadicta y todo, probablemente su peor problema no era ese, es que era pobre. ¿Qué hubiera pasado si el Estado, en vez de quitarle a los niños, va y la asiste, la apoya y la ayuda con asistente social, con todo lo que se necesita? Ese es el problema. Estamos mal orientados y el esquema nuestro es perverso, porque estimulamos el lucro con los niños. En Europa no se hace eso. Si tú tienes un niño más de 4 o 5, el Estado te da plata. En Francia te dan plata. La educación se va haciendo cada vez más fácil y gratis. Te dan comida. ¿Por qué? Porque ellos quieren que no haya ningún niño fuera. Oye, ¿se puede hacer un comentario, José? Creo que es súper importante porque he estado viendo en los comentarios que hay gente que con toda razón dice, oye, pero pucha, ¿qué estáis hablando? De que las comunidades apoyan, ¿no has visto la violencia en los barrios más marginales y los narcotraficantes? Cierto. Y porque esto hay un problema sistémico acá y que tiene que ver con la sociedad y con el contrato social que hemos construido. Aquí está este poder oligárquico del siglo XIX que tiene versión siglo XXI hoy día en Chile. Es un poder que ha logrado, y esto fue muy visible en la época de la dictadura, fragmentar y atomizar las comunidades locales. Fragmentar los partidos, los sindicatos, las juntas de vecinos, desempoderar a las personas y encerrarnos a nosotros mismos. Y estos barrios que se describen, que para estos efectos son iguales, ¿no es cierto?, barrios más pobres que barrios acomodados. Vive todo el mundo encerrado en sus casas. Porque la mejor forma que tú puedes garantizar aplicar el poder central es tener desorganizada a la gente. Entonces, aquí una de las cosas que vamos a tener que enfrentar, y por eso que he citado el ejemplo de Canadá, de Estados Unidos, en gran parte de Suiza, incluso de Chile, curiosamente, en algunas zonas, es que tú para lograr mayor paz social, lograr comunidades que no sean nidos de violencia y que puedan acoger a esos niños, tienes que volver a reconstruir el concepto comunitario en lo urbano, que Chile, desde que dejó de ser un país agrícola a mediados del siglo XX y empieza a transformarse en un país urbano, hemos tenido una tendencia solo hacia la fragmentación. Y lo que tenemos que hacer es revertir en un nuevo contrato social esa tendencia y tenemos que empoderar a las comunidades. Tenemos que empoderar a las comunidades para que efectivamente, por ejemplo, déjenme tomar un solo tema sensible, las policías dependan de la comunidad. Y la policía no busque el orden y patria, sino que la comunidad está al servicio de la comunidad. En la medida que tienes una comunidad empoderada, que trabaja con su policía que la eligió ella misma, y que tiene una autoridad local empoderada, que tiene gran parte del presupuesto de los impuestos que pagan metido en su zona, va a poder reconstruir los vínculos comunitarios y acoger a sus jóvenes. Evidentemente tiene razón esta persona que ha comentado que en el estado actual de cosas no se puede hacer, porque estamos en el peor de los mundos. Estamos en un mundo neoliberal, un estado subsidiario y con las comunidades completas y totalmente fragmentadas. Y por eso que nos llama la atención que parte de los núcleos de resistencia más duros culturales al sistema vengan de comunidades indígenas, que han resistido en forma muy dura históricamente este estado que trata de fragmentarlo. Entonces, yo creo que una de las metas, y nada de esto tiene color político, ¿eh? Uno puede ser de derecha o de izquierda y discutir esto mismo. Esto tiene que ver con una concepción de la vida.
y que tiene que ver con evitar que, ¿no es cierto?, en lo más básico del ser humano, este apego secundario, que es el apego comunitario, no existe porque vivimos todos encerrados detrás de rejas para protegernos de la delincuencia. Excelente. Oigan, siendo ya más de una hora que llevamos en este webinar, quiero agradecerles no solamente a las personas, a ver, la Pati me tinca que se le acabó la batería, ¿no? Porque ni siquiera está recibiendo El Luis se aburrió más bien. O sea, se fue aburrido, ¿no? Típico nuestro que aburrimos a la gente, ¿no? Los lateamos. No, pero quiero agradecerles a las personas que han estado escuchando, que han hecho unas preguntas, unos comentarios maravillosos también. Es súper importante, además, para que nosotros podamos ampliar nuestra mirada. Agradecer ahí volvió la Pati. Agradecerles. Estamos justo, llegaste para el momento de la despedida, pues, Pati, porque ya llevamos más de una hora. Te toca cantar. Mi internet no quería. Sí. Pero bueno, quiero agradecerles por la generosidad de sus comentarios. Yo creo que aquí tenemos que ampliar la mirada, ¿no? Probablemente la mirada innovadora, la mirada, la que se atreve a pensar fuera de la caja, como dirían los gringos, ¿no? Porque si seguimos haciendo las cosas igual, no esperemos resultados diferentes, como diría Einstein, ¿no? Vamos a seguir con estos diálogos, esto es un ciclo de diálogos, ¿no? La próxima semana vamos a tener una conversación exclusivamente con la subsecretaria de la Niñez, que ella tiene todo el sistema en la cabeza, porque ahí tenemos hoy día una conversación muy bonita también con la Blanquita Norato, en la que estábamos de acuerdo en que no estábamos de acuerdo, ¿no? Lo cosa que es muy que es rara a veces, ¿no? Porque es como ¿qué sabemos del COVID? Que no sabemos nada. Claro, Oye, claro. José, pero antes de que cierres, ¿puedo decir algo? Por favor. Solo que yo quisiera aprovechar esta instancia y en razón de lo que han planteado todos con quienes pudimos conversar, que me encantaría, por ejemplo, yo sé que la estructura de las comisiones legislativas no favorece necesariamente eso, pero qué distinto habría sido si en la tramitación probablemente se hubiese escuchado a personas o a niños o a hoy día adultos que pasaron por el Senado. Qué distinto sería la mirada desde la vivencia de quienes han sufrido y también recibido cariño en algunos de estos lugares. Yo creo que esto es un llamado en la profundidad que tú haces, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cómo se hace incidencia de parte de las personas a quienes directamente afectan las políticas públicas y las decisiones que se toman legislativamente. Yo creo que ese es un desafío fundamental para nuestro país. Y espero que particularmente en lo que tiene que ver con participación de niños, niñas y adolescentes, que es un desafío para nosotros y que nos hemos impuesto como objetivo como Defensoría de la Niñez, eso es fundamental. Y en estos diálogos también invitar a niños, niñas y adolescentes siempre es tremendamente enriquecedor, porque la verdad es que ellos siguen sufriendo este estigma que James planteaba de no ser considerados como sujetos de derecho y que siempre pensamos que sus opiniones en realidad dan un poco lo mismo. Y la verdad es que yo cada día me alegro más de escuchar tanta lucidez, tanta claridad, tanta potencia, tanta energía y fuerza para hacer cambios desde los propios niños, niñas y adolescentes. Entonces no quería dejar de decirlo, ¿cachai? Y sobre todo, pero lo que me conmueve mucho es escuchar de James. Yo creo que acá hay que mover el cerco. Por lo menos esa es mi intención cuando postulé este cargo. Dejar de que las cosas sigan pasando como pasan hasta ahora. Y eso genera dificultades, pero yo creo que si todos nos comprometemos con poner en el centro a los niños, niñas y adolescentes, de verdad podemos mover muchísimos cercos. Eso. Excelente. Bueno, les agradezco mucho. No sé si quieren dar un cierre cortito y una despedida, ¿no? Para la gente que está escuchando. José, agradecerle el espacio y además un privilegio estar reunida con ustedes de nuevo. Decirle a todos los que están opinando que nadie tiene la verdad absoluta en esto y que creo que la tenemos que construir entre todos, que esto no es una crítica a quienes trabajan en los hogares o en el Sename, para nada. Es cómo nos hacemos cargo de una realidad que existe y que tenemos que cambiar. Que para tranquilidad de la Pati, créeme que me junté y nos juntamos con los niños, niñas y adolescentes, con muchos de ellos, que
que estuvimos además en seminarios con ellos, que me toca como representante no solo recorrer hogares, sino que además estar con familias vulnerables, y que por eso estamos aquí, si no, créeme que no estaría en la Comisión de Infancia. Y que tenemos un tremendo desafío. Está la mixta de por medio, donde esperamos que exista flexibilidad del Ejecutivo para introducir cambios aún, y nos queda la ley más importante, que es la de garantía. Y esa debiera tener y debiera ser efectivamente este paraguas que reconoce a los niños como el centro de nuestras preocupaciones y nuestras acciones. Hoy día tenemos territorios que están abandonados por el Estado y familias que están abandonadas. Y yo creo que si hay algo que el 18 de octubre debiera llamarnos a la atención o a encender los focos, es a entender que tenemos que construir un país distinto, que el COVID ha demostrado la inequidad tremenda que existe en el territorio, y que cuando a las personas con dinero les da COVID, no les afecta de la misma manera que a las personas con vulnerabilidad. Y ahí los principales afectados, tú lo dijiste, Juan Pablo, son los niños, niñas, las mujeres y los adultos mayores. Y por lo tanto el desafío es tremendo. Y si no entendemos que en nosotros está la posibilidad de cambiar las cosas, perdemos una oportunidad. Jimmy. Sí. Yo quiero hacer un llamado, Jimena. Yo creo que se puso la carreta delante de los bueyes. No se puede hacer esto sin tener una ley de derecho y protección de la niñez. De garantía. O sea, creo que todo lo que se está haciendo está viciado. Y yo hago un llamado para, así como el ministro de Hacienda está haciendo una especie de foja cero, se pongan las pilas y hagan una foja cero, hagan lo que corresponde donde corresponde, y hacer un llamado multidisciplinario como fue con imprescriptibilidad. Fuimos víctimas, pero como tenemos, lo que dice Juan Pablo, privilegios, teníamos acceso a poder ir allá. Necesitamos escuchar a todas las personas. Yo creo que se invitan personas, pero no se invitan a todas las personas que tienen algo importante que decir, porque esto hay que cambiarlo, si no va a ser más de lo mismo. Y no se puede partir con algo como esto, que maneja las lucas, sin definir cuáles son estos elementos de la ley integral de la infancia. No se puede. De hecho, la ley integral de la infancia y todo lo que se requiere es el punto de partida para definir lo otro. Entonces ya viene trucho. Entonces tú, que te la has jugado tanto, pucha, trata de generar ahí un proceso en que yo sé que las comisiones esto se puede volver a evaluar profundamente, invitar gente y empezar a manejarlo, abrirlo, que sea un problema país. No puede ser solo algunos asesores. James, necesitamos personas. Solo, James, para tu información, hemos estado trabajando con toda la sociedad civil y felices de obviamente invitarlos. Esta comisión ha sido súper transparente y abierta, y obviamente generar el espacio para que vayan ustedes también. Juan Pablo. No es por nosotros. No. Ha estado la sociedad civil, créeme, en pleno, como nunca en una comisión. Sí, pero... Y nos han criticado por eso. Pero bueno, tomo el punto. Pero el resultado final es que no cambia. ¿Está igual? No. Seguimos con la subvención. No. Revisa la de garantía. Yo entiendo que la de subvención hay un concepto detrás que tenemos que convencer a Briones, que está, como dices tú, llamando foja cero. Eso. Oye, bueno, pucha, qué bueno poder conversar estas cosas. Creo que uno empieza a cambiar la realidad hablándola, y esto es un inicio de una conversación larga, y por lo menos creo que es importante que uno está hablando con humildad, no estamos hablando desde una posición de autoridad, con humildad sobre el tema, y sintiendo, como dice Jimmy, el dolor de tanta gente. Esto no es una conversación teórica sobre cómo vamos a repartir los impuestos. Esto aquí estamos hablando de gente que ha recibido un trato adecuado dentro del Sename y otros que no. Y los que no han pagado con golpes geográficos tremendos. Entonces, invitar a todo el mundo a hablar de esto, que he visto pasar ahí esta cosa que se ha dicho en los mensajes de que aquí escuchemos niños y niñas y adolescentes. Y no es mala la idea de armarlo institucionalmente. Lo dice la convención, hay que escucharlo, ¿no es cierto? Es un derecho de ellos ser escuchados, y la visibilización de ellos y descubrir que no son
como decía hace rato, unos locos bajitos, sino que son personas. Son personas con dignidad y derechos y son el futuro nuestro. El cliché es cierto, así que creo que a lo mejor, José, no sería mala idea, yo estaría feliz mirando esto, si escucháramos a niños, niñas y adolescentes que imaginen cómo ellos ven el Sename. Gracias, José, por la invitación. Excelente. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Qué gusto. Muchas gracias. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Saludos a todos. Gracias a todos. Gracias, José. Gracias, Fundación. Sí. Saludos a los que nos vieron también. Sí, a todos los que participaron, muchas gracias. Cariño a todos. Chao, chao. Chao.